Ok, bien, disculpen la demora, había entrado a otro salón. Entonces, vamos a comenzar con el laboratorio y vamos a comenzar con el sílabo. Acá tengo datos, ejemplo. Vamos a comenzar con la hoja informativa. No sé si se ven bien o agrando un poco. No voy a agrandar un poquito. Bueno, primero, ahí está. Primero quiero presentarme. Yo soy la profesora Maggie Martinelli. Enseño el curso de mecánica de suelos desde hace 15 años. Ya está con Zoom. Desde hace 15 años, desde que en la universidad en Monterrico solamente habían 8 alumnos y solamente había una sede. Bueno, han pasado los años rápidamente, ahora la universidad ha crecido mucho y ahora hay más de 400 alumnos de ingeniería civil y en 4 sedes. Un poco para que tengan referencia mía, bueno, yo soy especialista en mecánica de suelos, trabajo en esto desde que salí de la universidad en el año 82. Tengo una empresa de consultoría de ingeniería, hago estudios de suelos para fines de cimentación y pavimentos, y también tengo un laboratorio de control de calidad de movimiento de tierras y concreto. Entonces, bueno, cualquier duda que puedan tener con respecto al laboratorio, no duden en hacerlo. Entonces, vamos a ver cómo se va a dividir esta nota del trabajo final del laboratorio. Si ustedes se fijan en su sílabo, a ver que este trabajo final del laboratorio tiene un 30% de la nota. 30% del promedio de nota. Sin embargo, el nombre de trabajo final de laboratorio no es específicamente un solo trabajo que ustedes van a presentar y que vale 30%, sino es la suma de todo el trabajo que vamos a ir desarrollando a lo largo del ciclo. Hasta el ciclo 2021 habían 4 sesiones de laboratorio programadas y desafortunadamente vino la pandemia y en 2022, con la intención de hacer laboratorios presenciales, se juntaron el laboratorio 1 y el 2 en una sola sesión, que es la que vamos a ver ahora, y el laboratorio 3 y 4 en otra sesión. Desgraciadamente no se logró hacer presencial los laboratorios, uno por lo menos, la sesión 1, y quedaron solamente presenciales los laboratorios 2 para los alumnos que lo consideraran pertinente inscribirse. Yo el ciclo pasado fue uno de los pocos profesores que dicté presencial. La verdad que hacer los laboratorios presenciales definitivamente es óptimo para ustedes, porque en los laboratorios no solamente se ve lo que se desarrolla en la clase, sino que ustedes mismos pueden palpar, ejercitar y reforzar los conocimientos en vivo y en directo. Desgraciadamente, esto es lo que nos ha tocado vivir ahora, y bueno, ustedes están en el grupo que es totalmente virtual, o sea que vamos a tratar de hacer los laboratorios en una forma un poco más dinámica, de tal manera de que, bueno, no se queden dormidos y que les pueda gustar el desarrollo del curso, entender e inclusive ver cómo se hacen los cálculos. Entonces, ¿cómo es la nota de laboratorio? Que todos siempre están pendientes de la nota. Cada uno de los laboratorios antiguamente tenía una prueba de entrada. Esa prueba de entrada se tomaba durante los 15 primeros minutos y era obligatoria. Si no hacías la prueba de entrada, no podías entrar al laboratorio. Actualmente a veces hay dificultades para entrar al aula virtual, puede pasar cualquier cosa. Entonces yo lo que he hecho es que no tener una prueba de entrada, sino una prueba de salida. Y para evitar
problemas con el internet, sé que en la noche a veces es más fácil entrar, cada prueba de salida le estoy dando plazo el mismo día de laboratorio hasta las 12 de la noche. Entonces, para los laboratorios 1 y 2 que vamos a ver hoy día, van a tener hasta las 12 de la noche para desarrollar esta prueba de salida. Esa prueba de salida vale 1 punto, son 5 preguntas aleatorias, tienen 15 minutos, un solo intento para hacerlas y pueden hacerla hasta las 12 de la noche. Lo mismo va a ser con los laboratorios 3 y 4. El mismo día de esa segunda sesión van a tener hasta las 12 de la noche para hacer su prueba de salida. Entonces acá ya tienen un punto de cada uno de estos laboratorios. Después viene una ficha o reporte de datos e informe de laboratorio. Antiguamente esta ficha se presentaba ese mismo día. O sea, ese mismo día terminaba el laboratorio, la iban llenando, la completaban, a veces se demoraban un poco, pero siempre se entregaba el mismo día. Ahora, yo sé que es complicado, que los grupos ya tienen que comunicarse en forma virtual, o sea que no hay forma de que la puedan entregar el mismo día. Y para estas pruebas o reportes, que ahora les voy a explicar cómo son, es que he pedido que se formen grupos. Por favor, con su delegado, hasta ahora no he recibido los grupos de ustedes. Necesito que hoy día más tardar me entreguen cuáles son los grupos, si no voy a tener que formarlos yo y yo no sé si eso van a preferir o a informarse ustedes solos. Ya, entonces no he recibido por parte del delegado de su sección cuáles son los grupos de ustedes. Entonces es importante que se formen porque tengan en cuenta que esa ficha y reporte vale 3 puntos. Ok, Judith, yo espero. ¿No? Valen 3 puntos cada ficha y informe, ahora les voy a explicar cómo son y también qué cosas tienen que incluir. Entonces, eso, qué cosa incluye cada reporte y los datos que les he inventado para cada grupo, ahorita se los voy a compartir y van a estar disponibles hoy día a partir de las 7 de la noche. Lo mismo va a pasar con los laboratorios 3 y 4 que se van a desarrollar en la segunda sesión de laboratorio, que desgraciadamente es después del parcial. ¿Por qué digo desgraciadamente? Porque lo que vamos a ver en el laboratorio 3 va a entrar en el parcial. Entonces, pero no había forma de hacer 3 primero y después el laboratorio 4. Como ustedes son varios grupos, en el grupo 3 pues son bastantes alumnos, tengo aquí registrados 31 alumnos, entonces el laboratorio 3 y 4 lo vamos a hacer en el primer horario. Y en el segundo horario van a venir las exposiciones. Ahorita les voy a explicar cómo van a ser las exposiciones. Para que sea entretenido el laboratorio, hoy día entre 3 y 5 vamos a desarrollar este laboratorio número 1 y ahí vamos a hacer un break de por lo menos 15 minutos. Dependiendo del momento que terminemos y de las preguntas que me hagan, si terminamos temprano, comenzamos el laboratorio 2 a las 5 de la tarde. Si no, vamos a tener un break de 15 minutos para entrar al laboratorio 2. Cada uno de estos laboratorios tiene un PPT, les voy a pasar unos videos y también en cada caso vamos a hacer un ejercicio de resolución para que les quede súper claro de cómo se calcula, cuáles son los datos que se obtienen en el laboratorio y cómo se calcula. Después, acá tienen 4, 8, 12 y 14 puntos. ¿Por qué la ficha del laboratorio 4 vale menos? Porque en el laboratorio 4 solamente vamos a ver un ensayo que es el de permeabilidad. En el laboratorio 1 vamos a ver 3 ensayos, que ahorita les voy a explicar cuáles son. En el laboratorio 2 vamos a ver 2. En el laboratorio 3 tenemos a ver 2 ensayos, pero en el laboratorio 4 vamos a hacer un solo ensayo y por eso esa ficha y reporte, que es más sencillo, vale un solo punto. El resto del puntaje, si se dan cuenta, todo esto suma 20 puntos y esos 20 puntos es lo que corresponde al 30% de la nota. Va a ser una exposición final, pero esa exposición final consta de un documento desarrollado y un video que voy a pedir que me lo envíen 2 días antes del laboratorio, pues si no, no nos va a dar tiempo. Ustedes son 5 grupos que se están formando y las exposiciones tienen que ser durante 2 horas. Entonces, si cada uno esperamos que suba
y que se conecte y etcétera, no nos va a dar el tiempo. Entonces la idea es de que todos me envíen su video, es obligatorio para todos los chicos del grupo 3 enviar video. Y yo proyecto el video y una vez que termine el video con la participación de cada uno de los integrantes del grupo, voy a hacer preguntas con respecto al video y al trabajo que deben presentar. O sea, parte de la nota va a ser el trabajo presentado, parte de la nota va a ser el video y parte van a ser las preguntas. Y la suma de esto va a ser 6 puntos. ¿Qué deben incluir en este trabajo? Se los voy a pasar antes del parcial. Van a tener más 15 días o 3 semanas para desarrollarlo. Entre todos los profesores hemos decidido cambiar los ensayos de investigación, no va a ser ninguno de los que vamos a ver acá, y va a ser realmente un tema de investigación. Entonces, eso es lo que va a ir con estos 6 puntos de acá. Para los... acá dice los videos o PPT ser entregados previamente al docente. En el caso de ustedes no va a haber PPT, tienen que ser videos, porque si por la cantidad de alumnos que son, no hay forma de que pongan con el PPT. Entonces, en el caso de ustedes, es obligatorio la entrega de videos, ¿ya? Así va a ser este ciclo y para todos los profesores vamos a trabajar así. Solamente las sesiones presenciales podrán escoger entre presentar video o PPT. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? Si hay alguna duda, me interrumpen, por favor. Entonces, la asistencia al laboratorio es obligatorio. El día de la exposición, por más que hayan mandado sus videos, si no están, no se les va a poder asignar la nota, o sea que es obligatorio. Solamente se les está pidiendo asistir 2 veces, acuérdense que son 2 sesiones. Entonces, teniendo en consideración esto, voy a pasar la lista, ¿ya? Y me pueden contestar con el micro o por el chat, o pueden levantar la mano. El video, me tienen que pasar un link del video en el formato que quieran, de tal manera que yo lo pueda proyectar en la clase en la segunda sesión. ¿Ya? Pueden hacer el video, el programa que quieran, pero tiene que ser un video que yo lo pueda proyectar durante la sesión de clase. Lo del ensayo, se les va a indicar, yo voy a hacer un sorteo con todos los grupos que tengo, que son bastantes. Tengo como 40 grupos, como para dividir, entonces entre los 40 voy a sortear los ensayos, y a cada uno le va a tocar un ensayo diferente. O sea, en una misma sección no van a haber 2 grupos que tengan el mismo ensayo, ¿no? Para que les quede claro. Entonces voy a tomar, antes de comenzar voy a tomar la lista, por favor, o levantan la mano o me ponen en el chat o me contestan por el micro, como prefieran. Bueno, si tienes que hacer un cruce horario tendrás que sacrificar tu otro horario, pues el laboratorio solamente son 2, o sea, con eso yo ya no puedo hacer nada. Entonces, Leonardo Álvarez, ok. Vamos a ponerme lentes. Medalit Álvaro. Presente. Ok. Larry Baleón. Presente. Diomar Benavides. Presente. Sandra Benito. Andrés Camacho. Judith Chachi. Presente. Aarón Chilce. Presente. Yuleshi Chogas. Presente. Marilyn Ecoña, presente. José Esquerre, presente. Pedro Gómez, ¿dónde está? Eric Guerra, Gómez, sí está. Guerra está, sí está. Paul Guaranca, presente. Jesús Hurtado,
Jesús Hurtado, falta. Jane Geri, presente. Andrea Liñán, presente. Joana Lozano, David Lucero, Clarence Martínez, presente. Omar Méndez, presente. Víctor Núñez, presente. Diego Palacios, presente. Milagros Puguchá, presente. Jorge Puris, Fiorella Renojo, presente. Salvador Ríos, ok. Alessandra Rodríguez, presente. Jean Tapia y Sandro Zamora, presente. Ok, me faltó Jen Jerry. Ok. Entonces, vamos a comenzar con lo que tienen que presentar en cada uno de los laboratorios. Entonces, a ver, laboratorio 1, datos, laboratorio 2, datos. Voy a compartir un ratito estos archivos. A ver, primero vamos a, bueno, acá tenemos informe, ¿dónde está informe laboratorio 1? Acá está, informe laboratorio 1, compartir. A ver, esto, vamos a checar un poco. Esto es el informe que van a tener que presentar y van a tener hasta el próximo miércoles a las 10 de la noche para presentarlo. Acuérdense dos cosas. La prueba de salida es hoy día hasta las 12 de la noche. Los informes son hasta el próximo miércoles a las 10 de la noche. El informe debe contener máximo 3 páginas, incluyendo el diagrama B que ahora vamos a ver. ¿Cómo es la calificación? El diagrama B vale 2 puntos, como dice acá, cada sección vale 0,2. Con la información que obtengamos de los laboratorios, del laboratorio 1, de los 3 ensayos que vamos a ver, que es humedad, peso volumétrico y gravedad específica, deben resolver el diagrama de fases. El diagrama de fases vale 0,3 puntos, y cada parámetro que tienen que obtener a partir del diagrama de fases vale 0,1. Si se dan cuenta, son 0,7 puntos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá tenemos este punto, la prueba de salida, 0,2 cada pregunta, y la ficha, que es un diagrama B o B heurística. Cada sección que indico acá tiene que ser debidamente llenada. ¿Cuántas secciones hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto de acá son los ensayos, no se olviden de que hay que poner la norma, es bien importante. ¿Qué va en cada sección? Está indicado acá. Y los registros son los 3 registros que están acá, 1, 2 y 3. Estos registros de acá los he puesto en esta hoja en detalle, al final un poco más grande por si acaso
si en la otra hoja sería muy chiquito. ¿Cómo deben presentar este diagrama B? Le voy a poner un ejemplo, es un diagrama de otra cosa. Entonces, una cosa así. Entonces, en una sola hoja, más grande, más chiquita, como quieran, así tiene que ser el diagrama B. En el laboratorio 2, máximo 4 páginas. Va a incluir también su diagrama B correspondiente, su curva granulométrica, de dónde van a sacar la curva granulométrica para graficar, de su manual de laboratorio, el cual se encuentra en información general. Ustedes entran en información general en su aula virtual, van ahí al laboratorio y ahí van a encontrar que está el manual de laboratorio. ¿Ya? Entonces, el diagrama B adjunto vale 0,2 cada sección. Acá está. Cada sección, igual que en el caso anterior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cada sección que debe estar completamente llenada vale 0,2 puntos. La suma de esas 10 secciones la da los 2 puntos del diagrama B. Adicionalmente deben presentar la curva granulométrica con el ensayo de granulometría que les ha tocado, los diámetros característicos a partir de esa curva, los coeficientes de uniformidad de curvatura, la gradación del suelo, la gráfica de fluidez, los límites y la clasificación ASTO y SUX con los datos que ustedes han obtenido. Eso es lo que debe incluir este laboratorio. Ya acá está un poco más grande y las gráficas ahí indicadas. ¿Cuáles son los datos? Los datos los he inventado por si acaso hay datos diferentes para cada grupo. Estos son los datos del laboratorio 1. Acá tenemos, y voy a marcarlo para que no se confunda, al grupo 3A le corresponde estos datos de acá. Al grupo 3C le corresponde estos de acá. Al grupo 3E le corresponde todos estos que estoy marcando acá. Al grupo 3B le corresponde estos que están con rojo. Y al grupo 3D le corresponde estos que están acá marcados con rojo. Ya, a medida que vayamos avanzando el laboratorio, se van a dar cuenta que para humedad, ¿por qué tienen dos juegos de datos? Para el peso volumétrico, ¿por qué tienen dos juegos de datos? Y para la gravedad específica, un solo juego de datos. ¿Ya? ¿Sí, Leonard? Sí, Leonardo, dime. Su delegada me va a enviar la lista de cuál es el 3A, el 3B, 3C, 3D y 3E. O sea, no pueden haber repetidos, por eso es que les pedí que por favor me envíen hoy antes de comenzar el laboratorio para que ya se han identificado quién es A, B, C o D. Finalmente su delegada va a decidir cuál es cuál, ¿ya? Pero cada uno, no pueden haber Judith es la encargada, ella me va a decir cuál es 3A, 3B, cada uno de ellos. ¿Ya? Inclusive me va a decir cuál es el 1A, 1B, 2A y 2B. ¿Ya? Da lo mismo porque la dificultad es exactamente la misma, lo único que los resultados sí son diferentes para cada grupo. ¿Ya? Con respecto a Judy, te agradecería sí que les compartas a tus alumnos cuál grupo es cuál para poder verificar que los datos que están tomando son los correctos que le toca a cada grupo. ¿Sí? Tenemos acá los datos de los laboratorios 2. Acá tenemos el grupo 3A, le toca todos estos datos. Al grupo 3B le va a tocar estos datos de acá. No se preocupen si le toca A, B, C o D, la misma dificultad es para cada grupo, ¿no? O sea, no hay eso. La única diferencia es que son datos diferentes, ¿no? Entonces, este es el 3C, los estoy marcando así para que se den cuenta cómo he diferenciado los grupos.
Estos datos van a estar disponibles a partir de las 7 de la noche en el aula virtual. Van a estar como una actividad, la actividad va a estar presente, abierta hasta el próximo miércoles en que me tienen que entregar la ficha. Y estos son los datos para el grupo 13. ¿Ya? Ahora, en el segundo laboratorio, les voy a explicar qué cosa es cada cosa. ¿Sí, Leonardo? Profesora, disculpe por incomodarla, pero o sea, sí he entendido, pero no todo. A ver, va a haber una prueba que va a ser hasta las 12 del día de hoy. Sí, las Eh, pruebas de salida, sí. ya, luego vamos a tener que entregar el ensayo hasta la próxima clase y aparte del ensayo vamos a tener que hacer un video o una PPT sobre nuestro ensayo. Así es. Mira, son tres aspectos. Pruebas de salida hoy hasta las 12 p.m. ¿Ya? O mejor dicho, exactamente 11:59 con el sistema. Todas las pruebas de salida son el mismo día. ¿Ya? Después viene lo que sí, fichas. Estas de acá son 4, una de cada laboratorio. Las fichas e informes son una por cada sesión. Son 12, se puede decir que son 2 en 1. ¿Ya? Dos de la sesión 1 y hay las fichas de informe de la sesión 2. ¿Ya? Cuando se entregan estas, tienen una semana para elaborarlas. ¿Ya? Una semana después del día de ejecución del laboratorio. Y lo tercero que tienen que presentar es el trabajo de investigación. Ese trabajo de investigación, cuando te lo tienen que entregar 2 días antes de la fecha de la sesión 2 del laboratorio. ¿Y cuándo vamos a proyectar esos videos el trabajo de investigación? Va a venir 2 cosas. ¿Cierto? Y no se preocupen que se los voy a refrescar y les voy a decir qué cosas tienen que incluir. Va a venir un informe, va a venir un video y el día de la presentación van a contestar preguntas. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando el informe y el video lo tiene que presentar 2 días antes. ¿Cuándo se va a proyectar el video y cuándo van a hacer las preguntas? Durante la sesión 2. ¿Mm? ¿Un poco más claro? Sí, sí, profesora. Todo eso va a ser, bueno, el video y todo eso sí va a ser 2 días antes del miércoles de la próxima semana. Luego No, todo se va. no, de la próxima semana no. A ustedes, y acá yo tengo apuntado, si quieren tener con fechas, ustedes son el grupo 657, grupo 3. A ustedes les toca el jueves 12 de junio, su sesión 2. O sea que el martes 12 de junio me deben entregar este trabajo de investigación. Ah, ya, profesora, sí, porque estaba sudando frío. Pensé que era la próxima semana, profe. No se preocupen. Y aparte que no se preocupen tanto porque yo les voy a ir mandando anuncios para que no se olviden. ¿Ya? Lo que sí, para que no se confundan, yo hoy día ya, en realidad ya lo he subido y va a estar visible a partir de las 7 de la noche, las pruebas de salida de los 2 primeros laboratorios y lo que tienen que incluir en las fichas de informe en la sesión 1 y eso lo he puesto como actividad. O sea, como una sola actividad. Entonces, porque estoy pidiendo de que esos 2 informes me los presenten en un solo archivo por un solo alumno. ¿Ya? Ahí también está explicado como actividad. Sí, Fiorella. Buenas tardes, profesora. Tengo una duda. ¿Las fichas vendrían a ser los diagramas de B? Sí, los diagramas B más lo que está indicado, ¿no? Vamos a compartir de nuevo acá el primero, por ejemplo. En cada informe, por ejemplo, ¿qué tiene que incluir?
¿Ven? Si se fijan ustedes acá, dice, el informe debe incluir lo siguiente. 1, diagrama B, según el modelo. El modelo está acá. ¿Sí? ¿Y qué más tiene que incluir? 2, con los parámetros indicados que han determinado el laboratorio, resolver un diagrama de fases y a partir de esos datos del diagrama de fases obtener los siguientes parámetros. O sea, en una página el diagrama B y si quieren en 2 páginas todo esto de acá o si quieren en una sola página. Por eso que le pongo máximo 3 páginas. Eso es todo lo que incluye. Y acá está la rúbrica de calificación. No tienen que hacer ningún informe, no me presenten nada así gigante, ni nada, por eso que les he puesto así con negrita 3 páginas. Y ahora que comencemos el laboratorio, les voy a explicar por qué no tienen que hacer un informe. ¿No? O sea, el informe es esto, tal cual, no hay más. Lo mismo para el laboratorio 2. Para el laboratorio 2 también está indicado, ¿no? Hoja laboratorio 2, el informe. Acá en el laboratorio 2 dice, máximo 4 páginas incluyendo el diagrama B y la curva granulométrica. O sea, el diagrama B tiene una página y con la curva granulométrica tienen otra y en las otras 2 páginas pueden resolver todo lo que está acá indicado. No me tienen que presentar nada más, no me tienen que contar ningún cuento de nada, de que miraron el video y estuvieron atentos toda la clase y que el dato le pareció bien o le pareció mal. Simplemente tienen que resolverlo y poner exactamente lo que les pido. No tienen que poner ni más ni menos. ¿Ya? Y acá tampoco no me tienen que contar la historia del mundo. Simplemente algo conciso me tienen que responder lo que dice acá. ¿No? Entonces, ¿alguna duda adicional? El informe es lo que está ahí indicado, no hay más. Profesora, Y entonces, disculpe, sí. abajo de cada pregunta respondo, ¿no? No es necesario No, mira, esto es simplemente para que ustedes sepan qué tienen que responder. Acá lo llenan. Ustedes hacen un dibujo con esto y ponen teoría y responde acá, teoría, y responde a indicar cuáles son las diferencias más importantes entre los suelos granulares y los suelos cohesivos. Responden esa pregunta nomás. Eso viene acá. Principios. Ahí responde indicar cuáles son los tamaños de partículas que se consideran el tamizado y esta pregunta. Así de simple, no me tienen que poner una cosa gigantesca. Así, responder las preguntas de forma concisa y punto. Ya, ¿No? profesora, va a haber de esas fichas 2, ¿no? Uno del primer laboratorio de 3 a 5 y el otro del segundo que es de 5 a 7. Correcto, y les voy a pedir que los peguen porque acuérdense de que este curso está entre la competencia de experimentación y las evidencias de este curso son las que ustedes van a colgar. Entonces, por eso que les pido que todo sea a través del aula virtual. Y entonces, bueno, si el video por ahí no lo pueden poner en el aula virtual, me lo pueden guardar por WhatsApp, pero va a quedar como evidencia grabado el día de la presentación. Entonces, también me pueden pasar el link por el aula virtual, como prefieran, pero la competencia de este curso es de experimentación, todo debe ir en el aula virtual y todo queda registrado en este curso, en esta parte de trabajo de laboratorio. ¿Alguna duda adicional? Entonces, vamos a comenzar con el laboratorio 1. El laboratorio 1, vamos a hacerlo de 3 formas. O sea, vamos a compartir el PPT, por si acaso todo está quedando grabado, se va a poder repetir y ver la presentación. Yo a estos PPT les he incluido unos ejemplos. Las fichas pueden presentarlas como quieran, manual, la máquina, como les sea más fácil. Eso no tengo ningún problema. Lo importante es en forma ordenada y con la cantidad de páginas que están ahí indicadas. ¿Ya? O sea, no me tienen que poner fotos ni nada por el estilo, porque no tiene sentido que me tomen una foto de que se ha hecho una clase virtual.
Vamos a comenzar con el laboratorio número 1. El laboratorio número 1 incluye 3 ensayos. El objetivo de este laboratorio es que ustedes puedan determinar las relaciones entre pesos y volúmenes del diagrama de fases. O sea, nos van a permitir resolver el diagrama de fases. Y en mecánica de suelos, cuando mencionamos resolver el diagrama de fases, nos referimos a determinar todas las relaciones entre pesos y volúmenes que se van a utilizar posteriormente para resolver los diferentes problemas de estudios de mecánica de suelos e ingeniería geotécnica. Para que un ensayo tenga validez, se deben cumplir 3 requisitos. El primer requisito es que la muestra sea representativa. El segundo requisito es que los equipos estén calibrados. Vamos a ir explicando uno por uno. Y el tercer punto es que todo se lleve a cabo de acuerdo a normas. Y por eso es que siempre cuando se hace un ensayo de laboratorio debe especificarse bajo qué normas se ha hecho el ensayo. Existen normas NTP, que son las normas técnicas peruanas, las normas ASTM, que son las americanas, las normas ASTO, las normas Lincoln europeas, etc. Cada una de estas normas para estos ensayos en particular son bastante similares, están resumidas en el manual de laboratorio, pero tienen algunos pequeños detalles de adecuaciones en función de las unidades con las que se trabaja en cada país, con la forma de trabajo y etc. Entonces basta que uno ponga la denominación de la norma para que se sobreentienda que se ha trabajado estrictamente bajo esa norma. No tienen que contar de que tomé la muestra, cogí un poquito y la puse en el tarro y caminé hasta el horno y me puse el guante. No tienen que poner eso, lo que tienen que poner es la norma. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar qué significa muestra representativa. Acá en esta primera figura hay lo que se llama una calicata. Una calicata es una excavación manual, o puede ser también con maquinaria, que se usa en mecánica de suelos para determinar qué características tiene el subsuelo. O sea, determinar si hay arcilla, arena, grava, qué características, su estratigrafía, si es una capa, si hay varias capas. Adicionalmente, permite obtener muestras. En este caso particular, que nosotros vamos a determinar el peso volumétrico del suelo cohesivo, perdón, que vamos a determinar el peso volumétrico del suelo cohesivo, podemos tallar un bloque. Y en este bloque tiene que preservar tanto su forma, porque vamos a determinar el volumen. A ver, ¿cuál es tu pregunta? ¿Dónde encuentro la normativa en cuanto a la profundidad de excavación? En la norma técnica NTE 050 están suelos y cimentaciones. Se encuentran todos los pasos que tienen que hacer para hacer un estudio de suelos, incluyendo las profundidades de investigación, los tipos de investigación que hay, etc. ¿Ya? En la norma técnica de edificación E050, suelos y cimentación. En este caso nosotros necesitamos determinar el peso volumétrico del suelo cohesivo. Entonces necesitamos sacar una muestra que preserve el volumen y su contenido de agua. Si nuestra muestra se seca, va a cambiar el contenido de agua y por lo tanto va a cambiar el peso de la muestra. Entonces en este caso, para el peso volumétrico necesitamos sacar una muestra inalterada. En esta muestra inalterada, nosotros siempre debemos identificar cuál es la parte superior de la muestra. Y eso lo vamos a mostrar en la segunda parte del laboratorio. Vamos a ver una muestra y vamos a ver que está marcada con X. ¿Ya? Para este laboratorio no se necesita esa identificación. ¿Por qué? Porque el volumen no va a variar si nosotros ponemos el bloque de costado o como se encuentra en la naturaleza. Sin embargo, para las propiedades mecánicas, como son las propiedades de resistencia y propiedades de deformación, sí varían las propiedades en el sentido que se encuentra la muestra en estado natural. Eso lo han visto en la primera clase. Entonces, en este caso estamos obteniendo una muestra inalterada.
Y para que no pierda humedad, antiguamente esta muestra se forraba con parafina. ¿Qué cosa es la parafina? La parafina es lo que ustedes conocen como vela. ¿Ya? Entonces esa vela se derretía y se forraba e impermeabilizaba toda la muestra para que no pierda humedad. Ahora se trabaja más con plástico y de todas maneras hay que identificar, ahí ven que están escribiendo cuál es la parte superior, cuál es el terreno del lugar de donde se ha obtenido la muestra, de qué profundidad se ha obtenido la muestra, de qué sondeo se ha obtenido la muestra y otras características que, pertinentes, quién tomó la muestra, la fecha y etcétera. Entonces, esta es una muestra inalterada en bloque. Y es de esta muestra inalterada en bloque podemos obtener las muestras que vamos a usar en el laboratorio para determinar el peso volumétrico. Para el contenido de humedad podríamos no preservar la forma, pero sí tenemos que preservar la cantidad de agua, si no nos va a cambiar el resultado. Acá tenemos nuestra muestra forrada y acá estamos sacando una porción de muestra para hacer el contenido de humedad. El contenido de humedad, acuérdense que es una relación de pesos o masas. En mecánica de suelos, a todo lo que se lee directamente en la balanza, nosotros le decimos peso, aunque en realidad sea la masa. ¿Qué cosa es el contenido de humedad? Acuérdense, el contenido de humedad, W es igual al peso del agua, contenido en los vacíos, entre el peso del sólido multiplicado por 100. Es una relación de pesos y siempre se expresa en porcentaje. ¿Qué vamos a hacer para determinar el contenido de humedad? Vamos a pesar un tarrito, le vamos a agregar el suelo, lo vamos a colocar en el horno a una temperatura de 105 más menos 5 o 110 más menos 5 grados centígrados, dependiendo de la norma, por 16 horas mínimo, y luego vamos a pesar el suelo seco más el tarro. El peso del suelo seco es la diferencia entre el peso final menos el peso del tarro original, y la diferencia entre estos dos pesos nos va a dar el peso del agua. Acá, aprovechando esta lámina, podemos mencionar qué significa la calibración de equipos. Todas las balanzas tienen que estar calibradas. ¿Qué significa? Que el peso que nosotros estamos leyendo sea correcto con la sensibilidad correspondiente, y la sensibilidad depende de la cantidad de material que nosotros pesemos y está especificada en la norma. Las calibraciones, en el caso de las balanzas, se hacen cada 6 meses, cada 6 meses, y el horno se hace cada año. Entonces, ¿qué se calibra en el horno? Que la temperatura dentro de toda la cavidad del horno sea la misma. ¿Por qué? Porque eso no es como un horno de cocina que se va a quemar más arriba y abajo se va a quemar menos. Acá toda la temperatura en toda la cavidad del horno debe ser la misma. Si no, vamos a tener diferentes contenidos de humedad dependiendo de dónde pongamos la muestra. Entonces el certificado de calibración es muy importante. Basta que un equipo que utilicemos tenga su certificado de calibración vencido para que nuestro resultado no sea válido. Las entidades te pueden pedir tranquilamente que demuestre los certificados de calibración, y basta que un equipo no esté dentro del rango del certificado de calibración para que tú no solamente no te lo paguen, sino no valga. Entonces, estar al día con los certificados de calibración es sumamente importante. Acá está el procedimiento que les mencionaba, aquí está la balanza. Si se dan cuenta ustedes, acá hay un sticker, en ese sticker normalmente puede estar acá, puede estar atrás, normalmente está la fecha de vigencia del certificado de calibración para que uno no haya ningún riesgo que se te pueda pasar la fecha. Lo primero que se hace es pesar un tarrito, luego se le agrega la muestra que se ha protegido, que no pierda humedad, se pesa la muestra dentro del tarro y luego se coloca dentro del horno. Acá está la obtención de la muestra, la colocación, y acá, como les mencionaba, tiene que preservarse la temperatura en todo el horno.
Vamos a compartir bueno, acá está un formato de laboratorio. Acá hay algo también importante tener en cuenta. Si se dan cuenta, hay 3 columnas. Normalmente el ensayo de humedad se hace con 2 pedazos de muestra y se hacen todos los cálculos con estas 2 porciones. Si alguien quiere ser más exacto, puede hacer un tercer ensayo, pero finalmente el resultado va a ser el promedio. Yo, por ejemplo, en este caso, que la norma te dice tomar 2 porciones, yo les estoy dando 2 juegos de datos de humedad. Sin embargo, no es que ustedes vayan a obtener 2 humedades diferentes, sino el resultado del promedio de ambas va a ser el resultado de su contenido de humedad. ¿Ya? Y ahora sí vamos a compartir un video, voy a compartir pantalla para ver un video de contenido de humedad. Por si acaso, este video ha sido grabado en la UPC y para los que no me conocen, yo soy ahí la profesora. Vamos a compartir pantalla. Compartir. Ahí está la universidad para que se acuerden cuando regresen. El planeta Tierra es un planeta terrestre y rocoso. Tiene una superficie sólida y activa con montañas, valles, cañones, llanuras y mucho más. La Tierra es especial porque es un planeta océano. El 70% de la superficie de la Tierra está cubierto por agua. El agua es un elemento imprescindible para la vida. Sirve como un medio de hidratación para seres vivos como plantas, animales y humanos. Así también sirve para limpiar y mantener una buena higiene, además de regular el clima. Es decir, cumple con funciones claves e imprescindibles para que nuestro planeta se mantenga tal como es. En la construcción civil, el agua de los suelos es muy importante conocer para realizar proyectos de ingeniería. El contenido de agua que presenta un suelo es una de las características más importantes para explicar el comportamiento y resistencia de los suelos. La determinación de contenido de humedad es un ensayo rutinario de laboratorio que sirve para determinar la cantidad de agua presente en una cantidad dada de suelo en términos de su peso en seco. Este ensayo se rige bajo la normativa técnica peruana NTP 339127, que tiene como referencia a la norma emitida por la American Society for Testing and Materials, ASTM D2216. Equipos y materiales. Horno de secado termostáticamente controlado, capaz de mantener una temperatura de 110 más menos 5 grados Celsius. Balanza de capacidad conveniente de acuerdo al tamaño máximo de la muestra. Recipientes apropiados, fabricados de material resistente a la corrosión y al cambio de peso cuando es sometido a enfriamiento o calentamiento continuo. Utensilios para manipulación de recipientes. Se requiere el uso de guantes, tenazas o un sujetador apropiado para mover y manipular los recipientes calientes después de que se hayan secado. Procedimiento. 1. Determinar y registrar la masa de un contenedor limpio y seco, y su tapa si es usada. 2. Seleccionar especímenes de ensayo representativos. 3. Colocar el espécimen de ensayo húmedo en el contenedor, y si se usa, colocar la tapa asegurada en su posición. Determinar el peso del contenedor y material húmedo usando una balanza seleccionada de acuerdo al peso del espécimen. Registrar este valor. 4. Remover etapas si se usó y colocar el contenedor con material húmedo en el horno. Secar el material hasta alcanzar una masa constante. Mantener el secado en el horno a 110 más menos 5 grados Celsius, a menos que se especifique otra temperatura. El tiempo requerido para obtener peso constante variará dependiendo del tipo de material, tamaño de espécimen, tipo de horno y capacidad y otros factores. La influencia de estos factores generalmente puede ser establecida por un buen juicio y experiencia con los materiales que sean ensayados y los aparatos que sean empleados. 5. Luego que el material se haya secado a peso constante, se removerá el contenedor del horno y se le colocará la tapa si se usó. Se permitirá el enfriamiento del material y del contenedor a temperatura... Chicos, por si acaso, acá no es que se cambie el contenedor, ¿no? Sino que para fines de elaboración del video, en el mismo día,
se tomó unos especímenes de otro laboratorio. El mismo tarro que hemos puesto, el día siguiente debe sacarse y pesarse. Ambiente o hasta que el contenedor pueda ser manipulado cómodamente con las manos y la operación del balance no se afecte por corrientes de convención y o esté siendo calentado. Determinar el peso del contenedor y el material secado al horno usando la misma balanza. Registrar este valor. Cálculo. Se calcula el contenido de humedad de la muestra mediante la siguiente ecuación. Vamos a ver ahora un ejercicio para que les quede más claro el agua. Acá tenemos dos porciones de un mismo material que se han puesto en dos cápsulas o tablas denominadas 2 y 17. Se han pesado 21.2 y 23.1. Luego hemos dado el material parcialmente saturado, también puede estar saturado o más seco, 73.4 y 62.3. Y el día siguiente hemos pesado 66.1 y 56.2. Algo importante que hay que tener en cuenta es que es la importancia de la temperatura. Si nosotros dejamos una muestra más tiempo dentro de la temperatura adecuada, no pasa nada. Si le dejamos menos tiempo, es posible de que se pierda menos agua que por convenio corresponde al agua retenida en los suelos. Uno de los cuidados que hay que tener es que cuando nosotros sacamos el día siguiente la muestra seca, no dejarla mucho tiempo para que no absorba humedad del medio ambiente. Ese es uno de los aspectos importantes a tener en cuenta. ¿No? Acá he puesto un fragmento de su formato de laboratorio que está tanto en el manual de laboratorio como en los formatos que les he entregado, y vamos a ir llenándolo con la información que tenemos acá. ¿No? El número de cápsula, ya hemos visto, número de cápsula 2, número de cápsula 17. El peso de la cápsula está indicado ahí, 21.2 y 23.1. El peso de la cápsula con el suelo húmedo, ese es el término que se usa normalmente en los laboratorios, sería 73.4, y en la otra muestra 62.3. Y finalmente el día siguiente tomamos esta lectura, ¿no? 66.1 y 56.2. Vamos a ver cómo se hacen los cálculos. Nosotros ya sabemos que la humedad es la relación entre el peso del agua entre el peso del suelo seco o el peso del sol. ¿Cómo se obtiene el peso del agua? Es simplemente la resta entre el peso de la cápsula más el suelo húmedo menos el peso de la cápsula más el suelo más el seco. Entonces, esa diferencia es el contenido de agua, en este caso 7.3, en el otro caso 6.1. Es importante tener presentes los conceptos porque en los formatos de laboratorio algunos está esto al revés. Ahora cuando veamos los límites de consistencia está primero el peso del suelo seco y después el peso del agua. Siempre hay que identificar bien qué cosa es cada cosa para no equivocarse. ¿Cuál va a ser el peso del suelo seco? El peso de la cápsula más suelo seco. El peso de la cápsula más suelo seco menos el peso de la cápsula. O sea, en este caso 66.1 menos 21.2 y en el otro caso 56.2 menos 23.1. En este caso, los resultados son 44.9
y 33.1. Esos son los dos datos que nosotros necesitamos para determinar el contenido de humedad. Acuérdense que el contenido de humedad es el peso del agua entre el peso del sólido multiplicado por 100 y siempre se expresa en porcentaje. Si nosotros dividimos 7.3 entre 44.9 por 100, ¿qué nos va a dar? Y vamos a poner acá los resultados. Nos va a dar 16.26 y en el otro caso 18.43. Entonces por ahí pueden decir, bueno, tengo dos resultados. No, su resultado es el promedio. Acuérdense que desde la primera clase les han indicado de que el suelo no es homogéneo. Entonces, es normal que se encuentren ciertas diferencias entre las dos porciones de la muestra que nosotros estemos analizando. Pero nuestro resultado de contenido de humedad es único. Este es nuestro contenido de humedad, 17.34. Obviamente, si nos sale 16, 26 y 48, 43, bueno, uno debe estar mal. Pero una diferencia de hasta 5% puede estar dentro del orden de magnitud de lo aceptado para determinar nuestro promedio, que con este promedio es que nosotros vamos a trabajar. Cuando yo le digo resuelvan el diagrama de fases, no deben tomar este valor, no deben tomar el 1626 ni el 1843, sino deben tomar el promedio, porque este valor promedio es el resultado de nuestro ensayo. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? 17.35, ya, 17.35. Y entonces sería 17.35. Ok. ¿Bien? El peso del agua es, acá vamos a ver, por ejemplo, en este caso sería 62.3 menos 56.2. O sea, el peso de la cápsula con el suelo húmedo menos el peso de la cápsula con el suelo seco. ¿Ya? Este sería en este caso de acá. ¿Con qué material? No te entiendo la pregunta. La tenaza es simplemente para coger el tarro. Yo normalmente cuando hago ensayos espero que se seque un poco, que se enfríe un poco y simplemente tomo el tarro con el guante. No uso la tenaza porque la tenaza me da miedo que de repente se me caiga y se malogró la muestra. O sea, yo lo que hago normalmente, para hacer el ensayo se le llama materiales a eso. Bueno, a materiales se le puede llamar al tarro de humedad, a los guantes, a la espátula que usamos para retirar la muestra, y a los equipos o de las herramientas van a ser el horno y la ¿cómo se llama? Y la balanza, ¿no? Entonces vamos a pasar a el peso volumétrico del suelo cohesivo. Y acá, para que no se olvide, este peso volumétrico también tiene otras denominaciones. También se le denomina peso unitario, peso específico y densidad. Si no dicen densidad seca, si no dicen peso unitario seco, relativo, no sé qué, se refieren a ese peso específico volumétrico. Normalmente esto ¿cómo se llama? Se denomina como gamma y es igual al peso total entre el volumen total. Por lo tanto, esto está en relación de gramos por centímetro cúbico, una unidad de masa o peso entre volumen. Desgraciadamente no les puedo decir cuál nombre me gusta más, porque yo la verdad que a lo largo de los años uso los 4 términos, es más, los 5 en forma indistinta. A veces digo el peso unitario, otra vez el peso específico, otra vez es densidad, otra vez es peso volumétrico, otra vez digo gamma. Si alguna vez me escuchan cualquiera de los 5 significa lo mismo, ¿ya? Entonces, desgraciadamente, como la mecánica de suelos es una ciencia reciente y ha habido diferentes autores de diferentes países que han
trabajado en la investigación de esta rama de la ingeniería, en esas traducciones se han ido usando diferentes términos y así se han quedado. Todo significa lo mismo: peso unitario, peso específico, densidad, peso volumétrico y gamma. ¿Bien? Esa no es una Y, sino es una gamma, pero desgraciadamente en el Blackboard no hay gamma, solamente hay letras. Hay tres formas de determinar el peso volumétrico del suelo cohesivo. ¿Y por qué hablamos del suelo cohesivo? Porque como ustedes han visto en la primera lámina, nosotros no podemos sacar un bloque de una muestra de arena. Acuérdense que cuando están caminando en la playa, en la cual todos extrayendo, incluyéndome yo, no podemos sacar un bloque porque se nos va a desarmar. En el tercer laboratorio vamos a ver cómo podemos determinar el peso volumétrico de la arena. Sin embargo, en el laboratorio hay tres formas de determinar el peso volumétrico del suelo cohesivo. La primera es la más sencilla: podemos traer un cilindro, lo pesamos, determinamos su diámetro y su altura, y ese es el método lineal o directo y muy sencillo. Sin embargo, para los que trabajamos en el laboratorio nos damos cuenta que tallar un cilindro tiene sus inconvenientes y podemos demorar bastante. Hay ensayos, como los que vamos a ver en la segunda parte del curso, que ameritan tallar una muestra para hacer ensayo de resistencia o de formación, y en ese caso no nos queda otro que tallar una muestra de una forma regular y podemos determinar su volumen de esa forma. Sin embargo, si no es necesario eso, basta con tallar una muestra de forma irregular. Y para hacer ese ensayo hay dos métodos que están en su manual de laboratorio. El primero es el método que se le llama de la canastilla, que es el que se usa más, y el segundo es el método de desplazamiento. En ambos casos tenemos que tallar una muestra de forma irregular y protegerla con parafina para que no le entre agua. ¿Cómo la protegemos? Con la parafina la disolvemos en una hornillita para que se ponga líquido y poco a poco vamos impermeabilizando. Colocamos la parafina líquida, la vamos sacando para que se seque y formamos una capa impermeable. En ambos casos, ¿para qué hacemos eso? Para que no entre agua a la muestra y no altere su contenido de humedad. En el primer caso, lo que vamos a hacer es, vamos a pesar nuestra muestra al aire, la vamos a proteger con parafina, la vamos a pesar, y luego vamos utilizando el principio de Arquímedes, vamos a determinar el volumen desplazado por esta muestra forrada con parafina. O sea, el volumen desplazado va a ser el volumen de la muestra de suelo protegida con parafina. O sea, no va a ser el volumen directamente de la muestra, sino vamos a tener que descontar el volumen de la parafina. ¿Cuál va a ser el volumen desplazado? ¿Cómo determinamos el volumen desplazado? Porque acuérdense que la diferencia del peso al aire menos el peso sumergido es igual al empuje. Y el empuje es igual al volumen desplazado por el peso específico del agua. Dado la magnitud de la muestra, podemos asumir directamente que el peso específico del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, o sea, restando pesos en gramos dividiendo entre 1 gramo por centímetro cúbico, vamos a obtener el volumen desplazado en centímetro cúbico. La otra alternativa es usar una probeta graduada, poner una marca de agua e introducir la muestra, cuidando que no salpique agua para no perder agua, y la diferencia de alturas nos va a dar el volumen desplazado. En ambos casos, nuestro volumen que vamos a determinar corresponde al peso más la capa de parafina, ¿ya? Entonces, debemos tener en cuenta eso. Acá está el procedimiento. Sacamos de una muestra, sacamos 2 pedazos, uno lo pesamos, este es el principio de Arquímedes, y en el primer caso, que es el del desplazamiento, colocamos nuestra muestra protegida con parafina dentro del agua. Si no está protegida con parafina, el agua se va a meter, bueno, imagínense que esta es la protección, el agua se va a meter en la muestra. Este líquido desplazado nos va a dar el volumen desplazado. Pero a este volumen desplazado tenemos que quitarle el volumen de esa capita de parafina. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo se hace eso. Aquí está el proceso de cubrir la muestra.
con parafina. Acá está una hornilla que se usa para disolver la parafina y poco a poco vamos poniendo la muestra. Acá está incumpliendo las normas de laboratorio, eso debe trabajarse con guantes, si no uno se puede quemar la mano, y poco a poco se va dejando entrar la muestra a la parafina líquida, que está caliente, porque si no se endurece, y la sacamos afuera para que se vaya endureciendo y forme una capita impermeable. Luego, en el método de canastilla, pesamos la muestra con la parafina al aire y luego la pesamos sumergida. ¿Qué vamos a hacer para pesarla sumergida? Vamos a usar una balanza, miren, acá está su certificado de calibración con la fecha de vencimiento, y esa balanza la vamos a tarar en 0 con la canastilla, para que cuando nosotros introduzcamos la muestra dentro de la canastilla, directamente tengamos el peso sumergido. Entonces, para visualizar mejor este ensayo, vamos a compartir un video. Acá también está el formato de laboratorio, igual que en el caso de la humedad, se trabajan con 2 muestras. Y nuestro resultado va a ser el promedio va a ser nuestro resultado. ¿Ya? Acá hay una tercera columna si es que quieren hacer una muestra adicional. Y vamos a compartir pantalla para ver un video. Este video también ha sido elaborado en la universidad. Entonces, compartir video. Vamos a compartir pantalla para ver este video, compartir, y acá tenemos el peso volumétrico. Aquí si no se ve bien, esa es la parafina, y lo que decía ahí abajo, que no sé si se veía completa la pantalla, es de densidad conocida. Cuando uno compra la parafina, siempre te va a dar una densidad o un peso específico de esa parafina, o sea, siempre la vas a conocer. No es un valor único.
Entonces, este video que ha sido grabado en la UPC más o menos permite visualizar cómo se hace el laboratorio. Y ahora vamos a ver los datos. ¿Qué hacemos con los datos? Y vamos a hacer un ejercicio con números para que les quede bastante claro. Aquí tenemos nuestro formato. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a analizar un solo pedazo de esto acá, y pues ustedes tienen que repetir el siguiente, y el promedio va a ser su resultado. Entonces acá he aclarado algo. Acá hay un aspecto importante. Ese 2 que está tachado ahí, hay un error en su manual de laboratorio. No sé si en el manual de este siglo lo habrán corregido, pero hasta el siglo pasado está ese error. O sea, por favor, acá después que haga el ejercicio le tomo una captura de pantalla para que ustedes no se equivoquen y les voy a explicar por qué. Acá tenemos primero la densidad de la parafina. La densidad de la parafina siempre es un dato, ¿ya? Cuando uno compra la parafina, que es la vela, siempre te va a dar su densidad. Puede ser 0,87, 0,9, 0,92, puede ser cualquiera. Esto siempre va a ser un dato. Entonces, si vamos acá al formato de laboratorio, donde dice densidad de la parafina, nosotros tenemos que colocar esa densidad de la parafina. En este caso acá es 0,87 y acá ponemos que es un dato. Siempre lo vamos a saber. Cuando compramos la parafina tenemos que pedir esta información. Esa es la densidad de la parafina seca, obviamente, ¿no? Sólida. En el ensayo, nosotros tallamos una muestra y pesamos el peso de la muestra, el bloque tallado. Este peso de acá, finalmente, va a ser el peso total. Lo que nosotros queremos determinar es el volumen total, esa es nuestra incógnita. Todo el trabajo que vamos a hacer es para determinar cuál es nuestro volumen total, ¿no? Entonces, luego vamos a cubrir nuestra muestra, como hemos visto en el video y como les he explicado, y la vamos a pesar al aire. O sea, este peso va a ser el peso de este bloque más la capita de parafina. La pesamos al aire. ¿Qué significa al aire? Así, directamente encima de la balanza. Y luego la pesamos sumergida. El peso sumergido, ojo, nunca deben olvidarse de tarar la balanza, si no le va a salir el peso sumergido de la muestra más el peso de la canastilla. ¿Dónde ponemos estos datos? En nuestro formato de laboratorio. Vamos a ver. Peso del bloque tallado, peso de la muestra húmeda al aire. Esto viene acá. 211.0. Peso del bloque cubierto con parafina, peso al aire, 421.6. Esto viene acá en el punto 2. Peso de la muestra húmeda más parafina al aire, 421.6. Y después dice peso sumergido. Entonces, acá vemos, peso de la parafina no es. Lectura inicial solo para el método A cuando se usa la probeta calibrada,
no estamos usando la probeta calibrada, estamos usando el método de la canastilla, por lo tanto acá no va ningún dato. ¿Dónde va este peso sumergido? Este peso sumergido va en lectura final, peso sumergido de la muestra. Entonces, este peso sumergido de la muestra es lo que viene acá. 195.2. Este mismo formato se utiliza para determinar el volumen, usando el método de desplazamiento. Acá la lectura inicial, la lectura final y estos dos diferencias de volumen nos da el volumen directamente. En este caso, nosotros, ¿qué estamos poniendo acá? El peso sumergido de la muestra. ¿Ya? Eso es lo que estamos poniendo acá. Y ese peso sumergido de la muestra está en gramos. Eso es lo que estamos poniendo acá en nuestro formato. Todo lo que está con azul son los datos que nosotros hemos obtenido directamente del laboratorio. Y ahora vamos a poner con rojo los resultados. ¿Cuál será el peso de la parafina? Bueno, es la resta del peso de la muestra húmeda con parafina menos eso de la muestra húmeda al aire. O sea, 421.6 menos 411. En este caso, este valor es 10. Simplemente restando este valor. Después continuamos en nuestro formato y dice volumen de la parafina. ¿Cómo hacemos para determinar ese volumen? Tenemos el peso de la parafina y tenemos su densidad. Entonces, dividimos el peso entre su densidad y vamos a obtener acá el volumen de la parafina. En este caso, 12.184. Así dividiendo el peso entre su densidad obtenemos su volumen. Finalmente en el punto 8 dice volumen de la muestra de parafina en centímetros cúbicos. Acá, en este caso acá, es el peso de la muestra húmeda más parafina menos el peso del sumergido de la muestra con parafina. Entonces sería 2 menos 6. ¿No? Si nosotros, porque el volumen desplazado es el volumen que ha sido desplazado por la muestra protegida por parafina. ¿Por qué está en centímetros cúbicos? Porque asumimos que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico y esa diferencia entre 1 gramo por centímetros cúbicos nos da este valor directamente. O sea, en este caso de acá sería 421.6 menos 195.2. Y este valor de acá nos da 226.4. Pero como les indicaba, este es el volumen de la muestra con su cobertura de parafina. Para determinar el volumen de la muestra BT, que es lo que nosotros queremos determinar, el BT, el de la muestra sola, tenemos que restar a ese volumen desplazado, que hemos determinado utilizando el principio de Arquímedes, le tenemos que restar el volumen de la capita de parafina. Entonces restamos 226.4 menos 12.184 y eso va a ser el volumen de nuestra muestra de suelo. En este caso 214.216. Finalmente, ¿cuál va a ser nuestro peso volumétrico, gamma, peso unitario, densidad o peso específico, como lo quieran llamar? Va a ser el peso total entre el volumen total. ¿Qué quiere decir esto? 411 entre 214.216. En este caso, 1.92 gramos por centímetro cúbico. ¿Cuál va a ser nuestro resultado? El promedio entre este valor y el otro que nosotros obtengamos con los otros datos de nuestra muestra. Nuestro resultado va a ser el promedio. Este acá va a ser nuestro resultado. Obviamente, pues no podemos tener, no nos va a salir 1.92 y 2.5, ¿no? Nos va a salir pues 1.92 y 1.95, por decirlo, 1.96. Tiene que estar más o menos del mismo orden de magnitud, pero finalmente nuestro resultado va a ser el promedio. ¿Alguna duda hasta acá, chicos?
Sí, Diego. En el punto 8, claro, el volumen desplazado es nuestra muestra. Ah, ¿por qué? Porque acuérdense, ¿qué cosa es el empuje? El empuje es igual al volumen desplazado por el gamma del agua. Entonces, entre el gamma del agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el volumen desplazado? Va a ser el empuje. El empuje, ¿cuál es? La diferencia entre pesos, o sea, diferencia entre pesos entre el gamma del agua. No me sale. Entre el gamma del agua, que para la magnitud de la muestra asumimos que es 1 gramo por centímetro cúbico. No, estamos restando, o sea, nosotros acuérdense que lo que hemos sumergido no es la muestra húmeda al aire, hemos sumergido la muestra húmeda con parafina. O sea, esta es nuestra muestra, y nosotros hemos cubierto esta muestra con parafina. Este peso de acá es este de acá, y este peso de acá es este de acá. Este de acá es sumergido y este es al aire. Por lo tanto, para determinar el empuje debemos restar estos de acá. Y luego le tenemos que quitar el volumen de la parafina. Así es, el empuje es un peso. Porque la diferencia de pesos, a ver, vamos a ponerlo acá. La diferencia de pesos está en gramos. Y el agua es 1 gramo entre centímetro cúbico. Entonces, acá, haciendo esta operación de acá, los gramos se van y te queda centímetro cúbico arriba. Entonces, si quieren, tómenle una captura de pantalla, así por si acaso a veces la memoria es un poco frágil, para que les quede claro. Entonces, ya sí. Sí, Yulacy. Disculpe, usted habló de que el peso volumétrico sale del peso de la muestra húmeda de aire sobre el volumen de la muestra con parafina, pero dijo que el resultado es el promedio. ¿Cómo sale el otro valor? Ah, igualito. Acuérdense que cuando yo les... ¿puedo borrar esta lámina? Sí, Miss. Ahí vamos a compartirle los datos. Datos laboratorio 1. Si ustedes se fijan, acá tienen los datos de su primera muestra, y acá tienen los datos, voy a marcarlo con cuadrado, tienen 2 juegos de datos. Cada uno tiene 2 juegos de datos. Entonces acá vas a tener un valor, acá vas a tener un valor, acá vas a tener otro, y el promedio de ambos te da el peso volumétrico. Lo mismo para las humedades también les estoy dando 2 juegos de datos, y el promedio va a ser su humedad. Sin embargo, para la gravedad específica, solamente le voy a dar un juego de datos, o sea que ese valor es único. Normalmente en gravedad específica se hace solamente una prueba, por eso que les estoy dando solamente un dato. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo se obtiene la gravedad específica. Entonces, regresamos a nuestro laboratorio 1. Y para nuestro laboratorio 1 vamos a ver la gravedad específica, y le voy a poner el otro nombre con el que se usa la gravedad específica. Me da pena decirle que
en mecánica de suelo se usan tantos nombres. Peso específico relativo de los sólidos. Se usan indistintamente los dos, y es más, o sea, yo también uso indistintamente los dos, depende del estado de ánimo. Alguna vez le digo gravedad específica, otro peso específico relativo de los sólidos, ¿ya? ¿Y a qué es igual eso? Al peso específico de los sólidos, o sea, el peso específico del peso del sólido entre el peso del sólido entre el volumen del sólido, entre el peso específico del agua a una temperatura de 20 grados centígrados. Todos los ensayos de laboratorio están estandarizados a 20 grados centígrados. Y en este caso, sí vamos a trabajar con la densidad real del agua, no la vamos a aproximar a 1 como en el caso anterior, porque vamos a trabajar con unas porciones de muestras muy pequeñas, entonces aproximar a 1 va a incidir en el resultado. ¿Qué equipo vamos a usar? Vamos a usar un pignómetro o fiola, que es de vidrio, donde nosotros vamos a colocar la muestra, la vamos a llenar de agua y luego vamos a tomar la temperatura para hacer la corrección correspondiente teniendo en cuenta la densidad del agua con la que hemos trabajado. ¿Cómo se hace este ensayo? Primero vamos a ver los instrumentos o equipos. Tenemos el pignómetro o fiola. Tenemos una bomba de vacío. Esa a veces se usa, a veces no se usa. Cuando se cuenta con ella es perfecto porque nos permite eliminar todas las burbujas, pero cuando no se cuenta con esa bomba de vacío, no nos queda otra que agitar nuestro pignómetro hasta que salgan todas las burbujas de agua. Tenemos el horno, acuérdense que vamos a trabajar con el sólido, o sea, tenemos que secar la muestra primero, la balanza que tiene que estar calibrada y el termómetro. Lo primero, el primer paso se puede hacer antes o después del ensayo, es pesar el pignómetro solo primero y después pesar el pignómetro hasta una marca. Estos pignómetros tienen una marca señalada. Se pesa el pignómetro solo y el pignómetro con el agua hasta la marca, y esto debe hacerse con la misma temperatura con la que vamos a trabajar más o menos nosotros el ensayo. Nosotros vamos a obtener una muestra y vamos a sacar esa muestra, la vamos a llevar al horno, la vamos a secar y vamos a pesar una cantidad. Esa cantidad depende del tamaño del pignómetro. O sea, mientras más grande el pignómetro, más material podemos poner, mientras más chico, menos material. Y a continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar esa porción en nuestro pignómetro y vamos a volver a pesar. Realmente la muestra trabajada se obtiene por diferencia, porque ustedes vean acá, tenemos un material fino que se puede volar una parte del aire y otra puede quedar en el embudo. Finalmente nosotros necesitamos el valor exacto que se va a determinar por diferencia entre el peso del pignómetro con esta muestra seca menos el peso del pignómetro. Luego, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agregar agua y vamos a agitarlo o usar una bomba de vacíos de tal manera de eliminar todas las burbujas y que solamente quede suelo y agua, ¿no? Nada de burbujas. Acá lo estamos agitando y luego que hemos eliminado todas las burbujas, vamos a llenar nuevamente nuestro pignómetro hasta la marca, hasta la misma marca donde pesamos el pignómetro con agua sola, y lo vamos a pesar. Y después de pesarlo vamos a tomar la temperatura, para ver cuál es la temperatura del agua. Estos son los formatos de laboratorio, y acá tenemos un ejemplo. Tenemos el peso de fiola o pignómetro, se llama indistintamente. El peso de la fiola con el suelo seco en su interior es de 296.3, o sea, el suelo utilizado será la diferencia entre 296.3 menos el peso de la fiola o pignómetro. Luego tenemos acá el peso de la fiola con agua, luego de retirar todas las burbujas hasta la marca, 745.9, y este peso que lo podemos determinar antes o después, el mismo día del ensayo, el peso de la fiola llena con agua, solo con agua, 665.1.
Finalmente acá está la temperatura. Si vamos a la fórmula para determinar la gravedad específica, vemos que acá hay un W0. Este W0, ¿qué cosa es? Dice peso del pignómetro peso del suelo seco. El peso de la tabla debe ser restado el valor para obtener el peso del suelo seco. En este caso no estamos haciendo este procedimiento, estamos restando esto para determinar el peso del sólido. Este W0 es el peso del sólido, igual al peso del suelo seco utilizado. ¿Qué más tenemos? W1, peso del pignómetro más agua más sólido a la temperatura del ensayo. ¿Cuál es ese? Este acá. Peso de la fiola con agua luego de retirar todas las burbujas, 745.9. Tenemos un W2 que es el peso del pignómetro con agua a la temperatura del ensayo. Es este de acá, con agua. Y finalmente tenemos un valor de K, factor de corrección basado en el peso específico del agua a 20 grados centígrados. ¿Qué cosa es K? Es el factor de corrección por temperatura. ¿Y esto realmente qué cosa es? Es el peso específico del agua a una temperatura cualquiera entre el peso específico del agua a una temperatura de 20 grados centígrados. El agua a 20 grados centígrados. Y ustedes dirán, bueno, ¿y ahora de dónde obtengo eso? Y ahora tenemos que ir al manual de laboratorio. Entonces vamos a compartir el manual de laboratorio que ya les he indicado dónde lo encuentran en su aula virtual. Vamos a buscar el manual de laboratorio. Manual de laboratorio. Acá está, vamos a compartirlo. Este es nuestro manual de laboratorio. Entonces en el manual de laboratorio están todos los ensayos. Estos son los de laboratorio 1. Y nos vamos a gravedad específica en la página 19. Gravedad específica. Y acá dice todos los procedimientos. Bueno, te da el procedimiento cuando tienes material grueso y fino. Nosotros estamos determinando solamente el material más fino, el pasante de la malla número 8. Y acá, si se dan cuenta, está la capacidad del pignómetro y la cantidad de muestra requerida. Se dan cuenta de que la porción de muestra requerida es bastante pequeña. Y esa es la razón por la que realmente tenemos que usar la densidad real del agua para determinar la gravedad específica. Acá está la fórmula que les he puesto ahí en el aula virtual. Acá está la fórmula, tal cual como se encuentra, pero nosotros queremos saber qué cosa es K. Y para saber qué cosa es, para determinar K, tenemos esta tabla. En esta tabla aparece la temperatura, la densidad del agua a la temperatura de 15 grados centígrados y el coeficiente K, que es igual a esta densidad entre la temperatura, entre la densidad del agua a 20 grados centígrados. ¿Cómo se lee esta tabla? 15, tenemos acá su densidad y su coeficiente K, 15,1, nos vamos hasta 15,9. Si tenemos una temperatura mayor, vamos a 16, y así bajamos hasta 16,9, 17, 17,9, 18, 18,9. Nosotros tenemos 23, entonces tenemos que seguir a la siguiente columna, 19, y bajamos hasta 19,1. Hasta 19,1, 19,2, etcétera, y llegamos a 20. En 20 nosotros vamos a marcar acá 20 grados centígrados. Tenemos que la densidad a 20 grados centímetros es 0.99821. El valor de K, yo les he indicado que es esta densidad entre la densidad de 20 grados centígrados. En este caso vamos
a dividir entre la misma y por lo tanto obtenemos 1, solamente para el caso de 20 grados centígrados. Pero nosotros tenemos 23.2, necesitamos saber cuál es el valor de K 23.2. Entonces seguimos bajando 29, 21, 21.9, 22, 22.9, uy, se nos acabó la tabla, vamos a la siguiente columna, hasta ubicar 23.2. En 23.2 marcamos 23.2 y vemos cuál es nuestro valor de K. Para 23.2 grados centígrados tenemos que nuestro valor de K es 0.99929. Mira la tabla acá. Entonces con este valor, acuérdense, 0.99929, nos vamos a nuestro ejercicio. Entonces nos vamos a nuestro ejercicio. Regresamos a nuestro ejercicio. Y de acá ya hemos obtenido que de la tabla, que es del manual, el valor de K es igual a 0.99929, lo apunto rápido antes de olvidar. ¿Ya? De ahí sale el valor de K. Entonces, para reemplazar en esta fórmula tenemos que obtener nuestros datos. El W0 ya sabemos que es el peso del sólido, va a ser el peso de la fiola con el suelo seco en su interior, 296.3, menos el peso de la fiola, 167.3, este es igual a 129 gramos. ¿Cuál será nuestro W1? Es el peso del pignómetro más agua más sólido, donde hemos retirado todas las burbujas. Entonces el W1, en este caso de acá, va a ser igual a 745.9 gramos. Finalmente, nuestro W2 es igual al peso del pignómetro lleno de agua solito, ¿no? 665.1. Normalmente se usa agua destilada. Y acá ya tenemos todos los datos, simplemente con todos esos datos reemplazamos, ¿cierto? Igual a 129 por el valor de K, que es 0.99929, y dividimos, tal como dice la fórmula ahí, 129 más W2 665.1 menos W1 745.9. Y aplicando esta expresión obtenemos 2.67. ¿Este valor será adimensional o tendrá unidades? Ay, chicos, ¿será dimensional o tendrá unidades? Es adimensional. Ojo. Adimensional. Correcto, Eri. Pues, es una relación entre pesos específicos, pero acá tenemos 129 está en gramos y todo el término de abajo también está en gramos. Y 0.99929, el valor de K es una relación de densidades, también está adimensional. Por lo tanto, nuestro resultado es adimensional. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda hasta acá? Si no hay ninguna duda, vamos a, como son 16:50, a las 5:05, vamos a comenzar el laboratorio número 2 y eso vamos a hacer un break de 15 minutos. ¿No? Entonces,
¿Dónde estamos? Los 5, los puntos, 5, 6. ¿No? Bueno, voy a dejar esto acá por si acaso tengan alguna duda y comenzamos, como les repito, a las 5:05 con el laboratorio 2. ¿Sí, Leonardo? Sí, quédense nomás. No voy a abrir otro. Acá en el mismo voy a continuar. Solamente voy a poner mute un ratito y voy a tomar un vaso de agua y voy a regresar.